Estamos considerando el tema de la deidad. Y hemos considerado en Génesis que el Padre, el Espíritu Santo y la luz del mundo, Cristo Jesús, trabajaron en unión, creando a este mundo y todo lo que hay en ella. Después pasamos a considerar los libros de Salmos y Proverbios. Y en estos libros vimos que el Espíritu Santo estaba íntimamente en comunión con el Padre desde la eternidad. Y junto con el Verbo de Dios crearon este mundo. Después pasamos a los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios consideramos el bautismo de Cristo, la entrevista de noche con Nicodemo y la entrevista con la samaritana en el pozo. Y en cada uno de estos 3 encuentros encontramos a 3 personas distintas que participaron o estaban mencionados en cada evento. Y ahora nos toca considerar la deidad en los escritos de Pablo. Y me gustaría comenzar leyendo en 1 de Corintios capítulo 8. Y dice así en el verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí enfatiza lo que hemos considerado en todos los estudios, que Dios es uno. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y después menciona el Padre y el Hijo. Y hemos visto y debemos recordar que cuando dice que hay un Dios, el Padre es el que lleva el nombre de la familia. El Padre, Dios, es el principal. Y cuando mencionamos a Dios, podemos referir al Padre o podemos referir a las 3 personas de la deidad. Y aquí entonces, como dice, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Me gustaría entonces en este estudio de los escritos de Pablo considerar primeramente el Padre, después vamos a considerar el Hijo y al final el Espíritu Santo. Y en cuanto al Padre, debemos considerar que es nuestro querido Padre. Y podemos leer en el verso 7 de Romanos 1. Capítulo 1 de Romanos y el verso 7, que dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se fija entonces que dice que Dios es nuestro Padre. No está diciendo Dios es el Padre de Jesucristo, está diciendo que Dios es nuestro Padre. Y si leemos en otras partes, como en el capítulo 8 de Romanos y el verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esto es, querido papá. Entonces,
vemos primeramente que Dios Padre es uno de la deidad que nos quiere mucho, que nos ama y es nuestro Padre. Y es tan enfatizado en los libros de Pablo que en cada libro, en cada carta que Pablo escribe, menciona la frase el Padre nuestro o nuestro Padre, ¿no? Menos dos cartas, segundo de Timoteo y Tito. Todos los demás, incluyendo a Filemón, está incluido en Hebreos también Dios nuestro Padre. Así que es la primera cosa que queremos fijar en cuanto al Padre, que es nuestro Padre. Pero la segunda cosa que debemos fijar es que es el Padre de Jesucristo. Y en el mismo verso 7 de Romanos 1, lo que leímos dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo en sus libros muchas veces menciona que Jesucristo es el Hijo del Padre. Se puede fijar en el capítulo 15, verso 6, en 2 de Corintios, dos veces, en Efesios, 2 veces, en Colosenses y en Hebreos, un total de 8 veces que Pablo escribe que el Padre es el Padre de Jesucristo. Ahora pasamos al verso 4 del capítulo 6 de Romanos. En el capítulo 6, verso 4, vamos a ver que una obra del Padre que dice en el verso 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También en Gálatas 1:1 da la misma idea, que es el Padre que resucitó al Hijo cuando estaba muerto en la tumba. Entonces hemos visto que es el Padre, es nuestro Padre, es el Padre de Jesucristo y es el que resucitó a Jesucristo. Y como cuarto punto, quiero fijar que es digno de ser glorificado. En el capítulo 15 de Romanos y los versos 6 y 7, podemos leer Romanos 15, los versos 6 y 7. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces vemos que el Padre merece ser glorificado, merece recibir nuestra gloria, o es decir, es Dios mismo que recibe gloria y adoración, igual como dice en Filipenses 4:20. Y como quinto punto, quiero decir que es todopoderoso, y podemos pasar a 2 de Corintios, porque estamos limitándonos a los libros de Pablo hasta el final del estudio. Dejaremos a 2 otras personas hablar, pero aquí en 2 de Corintios, capítulo 6 y el verso 18, 2 de Corintios 6, 18, dice así, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Padre es todopoderoso, omnipotente. Y este término todopoderoso en toda la Biblia refiere especialmente al Padre. No creo que haya ocasión ninguna cuando dice todopoderoso que no está hablando del Padre. Lo podemos considerar en el estudio de la semana que entra en Apocalipsis. Igualmente, el todopoderoso refiere al Padre. Es el Señor todopoderoso. Y como último punto que quiero enfatizar de Pablo en cuanto al Dios Padre es que es sobre, obra por y habita en todo creyente. Es sobre todo creyente,
obra por todo creyente y habita en todo creyente por medio del Espíritu Santo. Y esto podemos encontrar en Efesios, capítulo 4 y el verso 6. Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que hemos visto que Pablo habla del Padre y dice que es nuestro Padre, es el Padre de Jesucristo, es el que resucitó a Cristo, merece ser glorificado, es todopoderoso y es soberano obrando por nosotros los creyentes y habita en los creyentes, según Efesios 4. Ahora pasamos a las referencias de Pablo al Hijo, a Jesucristo. Y en esta ocasión voy a leer 3 pasajes bíblicos y después considerar las características que Pablo nos da en cuanto a Jesucristo. Primeramente queremos leer en Filipenses capítulo 2, los versos 5 al 8. Filipenses 2, del 5 a 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sería bueno leer también el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora pasamos a Colosenses, el primer capítulo, y los versos 16 y 17 que hablan en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en él, hablando, debemos comenzar con el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Cristo Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y ahora pasamos al libro de Hebreos, también escrito por Pablo. En el capítulo 1 leeremos los primeros 3 versos. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con estos 3 pasajes, quiero que consideremos a Jesús en las escrituras de Pablo. Y podemos ver, según lo que acabamos de leer, que Jesucristo es humilde. Eso leímos en Filipenses capítulo 2 y también en el verso 3 de Hebreos 1. Humilde.
Y podemos notar también que es la misma sustancia del Padre, según dice Filipenses 2 y Hebreos 1:3, es la misma sustancia que el Padre, o es la misma forma, la misma material, la misma sustancia. Eso fue declarado también en el convenio de Nicea en el año 325, que es Cristo igual al Padre en sustancia. También podemos ver en los versos que acabamos de leer que es igual al Padre en gloria. Es decir, que tiene la misma gloria del Padre, y esta gloria es eterno y esta gloria es poderoso. Y como cuarto punto en cuanto a Jesucristo, podemos ver que es digno de ser adorado. Dice en el verso 10 de Filipenses 2, que no leímos solo hasta el 9, ¿no? El 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, igual al Padre, es de gloria y digno de ser adorado. Y también, como dice en Hebreos 1:2, es heredero de todo. O es decir, es el Hijo del Padre, heredero de todo lo que es hecho por Dios. Y también podemos ver lo que leímos en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:2, que es creador, co-creador con el Padre. Y en Colosenses 1:17, Hebreos 1:3, vimos que es sustentador, o es decir, él sostiene todo el universo. Junto con el Padre está en unión, sosteniéndonos nuestra vida y la vida de todas las estrellas y todo el universo. Es sustentador. Y obviamente, como dice en Filipenses 2:8, Hebreos 1:3, es salvador, porque él se hizo hombre, humillándose, se hizo hombre y fue hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de la cruz para ser nuestro Salvador. Entonces, en cuanto a Cristo, hemos visto en los escritos de Pablo que es humilde, que es de la misma sustancia que el Padre, que es de la misma gloria del Padre, igual que el Padre es digno de ser adorado, es heredero de todo, co-creador de todo y sustentador de todo. Y para nosotros es Salvador, Salvador de las personas de este mundo que hemos caído. Hemos considerado entonces al Padre en los libros de Pablo, hemos considerado a Cristo en los libros de Pablo, y ahora nos toca considerar al Espíritu Santo. Y podemos ver que en cuanto al Espíritu Santo, en los escritos de Pablo es mencionada muchas veces y dado mucha información en cuanto al Espíritu Santo. Y podemos leer unos versos y después tengo una característica del Espíritu Santo para cada letra del alfabeto. Voy a decir 26. No tengo para CH, pero tengo 26 letras del alfabeto con una característica del Espíritu Santo para cada uno. Pero primeramente leemos en Romanos capítulo 5 y el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el capítulo 15 de Romanos, los versos 13 y 16 del capítulo 15 de Romanos, el verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean, disculpe, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ahora pasamos al 1 de Corintios. En 1 de Corintios, el capítulo 2, queremos leer los versos de 10 al 13. 1 de Corintios, capítulo 2, comenzando con el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Perdón, estoy en el capítulo 3. El capítulo 2 de Corintios. Capítulo 2, comenzando con el verso 10. A ver. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el 1 de Corintios, capítulo 2, los versos 10 al 13. Y ahora pasamos al capítulo 12 del mismo libro, 1 de Corintios. En el capítulo 12 queremos leer comenzaremos con el primer verso de 1 de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todas, es el mismo. Con estos versos tenemos una idea en cuanto al Espíritu Santo, su obra y cómo se muestra claramente es una persona. Pero ahora les voy a pasar las palabras que pueden apuntar, 26 palabras en cuanto al Espíritu Santo. La primera es derrama. Y nos es dicho que derrama amor en nuestros corazones, según Romanos 5:5. No dice que es derramado. Dice que el Espíritu Santo derrama. Muchos les gustan, o algunos les gusta decir, el Espíritu Santo es la emanación, es algo que sale de Dios, no es una persona. Mas aquí claramente dice que derrama amor en nuestros corazones, no es derramado de parte del Padre ni de parte del Hijo, sino aquí dice derrama amor en nuestros corazones. Entonces la primera palabra, derrama. Otra obra del Espíritu Santo es convence, como dice en Juan 16:8, convence de pecado, de justicia y de juicio. Leímos en Romanos 15:16 que santifica. Entonces tenemos derrama,
convence, santifica, y el cuarto puede poner guía. Guía a la verdad y revela las cosas que ojo no vio. Eso leímos en 1 de Corintios, también está en Juan 16:13. Derrama, convence, santifica, guía y escudriña. Eso leímos también en 1 de Corintios, escudriña todo. Este es uno que tiene mente personal. Después podemos poner la palabra conoce las cosas de Dios. También leímos en 1 de Corintios 2, conoce las cosas de Dios. En Juan 16, 14 al 15 dice que glorifica y enseña de Jesús, o glorifica a Jesús y enseña de Jesús. Y otra vez en 1 de Corintios podemos ver que enseña palabras para hablar. En el verso 13 de 1 de Corintios 2. Y habita en creyentes, según 1 de Corintios 6, 19 y 2 Timoteo 1, 14. Habita en creyentes. Ahí tengo las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos a repetirlos, los que están apuntando. A, derrama. B, convence. C, santifica. D, guía. E, escudriña. F, conoce. G, glorifica. H, enseña. I, habita. Ahora con la J tengo la palabra renueva, porque en Timoteo 3:5, escrito por Pablo, dice renueva al creyente. El Espíritu Santo renueva al creyente. Y como la letra K tengo reparte dones a los creyentes. Esto dice en Hebreos 2:4 y 1 de Corintios 12:8. No leímos hasta el 8, pero podemos seguir leyendo. Leímos y hay diversidad en el verso 6 de 1 de Corintios 12. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, vemos que reparte dones a los creyentes y habla dirigiendo e invitando, como dice en Juan 16, 13, que consideramos la vez pasada, y en Hechos 13:2 y 21:11 y Hebreos 3:7, nos dice que el Espíritu Santo habla. Es una persona que habla. Esta fue la letra L. Para la letra M tengo atestigua del futuro y del pacto eterno, según Juan 16:13, Hechos 20:23, Hebreos 10:15. Atestigua. Para N tengo fortalece a la iglesia, según Hechos 9:31. Fortalece a la iglesia. Para la letra O, envía mensajeros, como dice en Hechos 13:4, que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía diciendo, mande como mensajeros a Bernabé y Pablo. Entonces envía mensajeros, dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Y como letra P, piensa en lo bueno. El Espíritu Santo piensa, dice en Hechos 16, 6 al 7. Hechos 15:28. Piensa en lo bueno. El bosquejo pueden recibir si piden al hermano Ricardo. Después lo voy a mandar. Piensa en lo bueno. Hechos 15:28. Como la letra Q tengo prohíbe. Prohíbe a mensajeros hablar. Prohibió a Pablo y sus compañeros ir a Galatia. Prohibió que fueran a otro lado y fueron después dirigidos a Europa, ¿no? Prohíbe a mensajeros hablar. Como la letra R, tengo pone obispos, según Hechos 20:28. Pone obispos. Y para la letra S, inspira a hombres santos, como dice en Hechos 28:25 y 2 de Pedro 1:21. Inspira a hombres santos para escribir la palabra o
para dar profecías, como Agabus. La letra T tengo ahora, nos da entrada en el cuerpo de Cristo y al Padre. Entrada al cuerpo de Cristo por el bautismo. Y dice, nos da entrada en el cuerpo de Cristo y al Padre, según a 1 de Corintios 1:13 y Efesios 2:18. Podemos leer esto de Efesios 2:18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es el 16, bueno, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La entrada. Entonces nos da entrada al Padre, nos da entrada también a la iglesia, como dice en 1 de Corintios 1:13. Esto hasta la letra T son cosas que hace el Espíritu Santo. Ahora con las demás letras es otro punto de vista un poco diferente. Tengo para la letra U, proviene de y fue enviado por Dios y es Dios. Eso dice en Juan 14:26. 1 de Corintios 2:12 que hemos leído y 1 de Pedro 1:12. Proviene de y fue enviado por Dios y es Dios. O es decir, que si uno es enviado, tiene que ser otra persona aparte del Padre. Como la letra B, tiene poder. Eso dice en Romanos 15:13, que podemos leer de nuevo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Note que no dice que el Espíritu Santo es el poder, sino que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que tiene poder, no es el poder del Padre o del Hijo enviado como una emanación, como una influencia. No, es una persona que tiene poder. Y para la letra B, otro punto de vista puede ser contristado. Leemos en Efesios 4, verso 30. Efesios 4:30. Hemos considerado lo que hace el Espíritu Santo. Después hemos considerado que proviene de y fue enviado por Dios y es Dios y tiene poder propio. Y ahora estamos considerando lo que nosotros podemos hacer hacia el Espíritu Santo. No lo que el Espíritu Santo hace para nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer hacia el Espíritu Santo. Y Efesios 4:30 dice así. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es posible contristar al Espíritu Santo, hacerle triste. Es una persona y se puede entristecer al Espíritu Santo, según Efesios 4:30. Para la letra X tengo que es posible decirle mentiras, como hicieron Ananías y Zafira ante Pedro, cuando Pedro dice, han mentido al Espíritu Santo. Es posible decir mentiras al Espíritu Santo, Hechos 5:3. Y como la letra Y puede ser resistido. Lo que dijo Esteban en su presentación ante el Sanedrín, dice, vosotros han resistido el Espíritu Santo.
Hechos 7:51. Sería propicio leerlo. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Es posible contristar al Espíritu Santo? ¿Es posible decirles mentiras? ¿Y es posible resistir al Espíritu Santo? Con esta enseñanza de resistir al Espíritu Santo nos hace obvio que es incorrecto la idea que unos presentan de parte calvinista de que no se puede resistir el llamado de Dios. El pueblo de Dios, el Sanedrín, resistieron al Espíritu Santo. Es posible resistir al Espíritu Santo, y el número de pregoneros de justicia que se llama libres para escoger, yo creo se llama. Este número de pregoneros de justicia trata con todo ese tema de las posiciones del calvinismo en cuanto a la salvación, como dicen ellos, las enseñanzas de gracia. Pero aquí vemos, según Esteban, el diácono, puede ser resistido el Espíritu Santo. Y como la letra C, podemos leer en Efesios 4 y el verso 4 de Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solo hay un Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo de Cristo y otro Espíritu Santo del Padre. Hay un solo Espíritu Santo. Y puedo darles las conclusiones y después quiero pasar a un punto más en cuanto a los escritos de Pablo, y pondremos también a Pedro y a María en la lista de testigos. Pero como conclusiones de lo que hemos considerado, o posible pasaré primeramente los 26 puntos del Espíritu Santo que hemos leído especialmente en Romanos 5:5 y 15, 13 y 16, y 1 de Corintios 2, 10 al 13, y 1 de Corintios 12, 1 al 5, que derrama, convence, santifica, guía, escudriña, conoce las cosas de Dios, glorifica y enseña palabras para hablar, habita en creyentes, renueva al creyente, reparte dones a los creyentes, habla dirigiendo e invitando, atestigua del futuro y del pacto eterno, fortalece a la iglesia, envía mensajeros, piensa en lo bueno, prohíbe a mensajeros hablar, pone a obispos, inspira a hombres santos, nos da entrada al cuerpo de Cristo y al Padre. Eso es hasta la letra T. Después tenemos proviene de y fue enviado por Dios y es Dios. Tiene poder, no es el poder, tiene poder. Y estos U y V y W, X, Y, puede ser contristado. Es posible decirle mentiras, o puede ser resistido. Y como punto último, solo hay un espíritu. Pablo habla mucho del Espíritu Santo y hemos presentado las ideas que él nos da. Como conclusiones, la primera conclusión es: en todas sus cartas, Pablo habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo como tres personas eternas. Como conclusión B, en Hebreos 1, Pablo presenta a Cristo Jesús como co-creador con el Padre.
igual al Padre en gloria, en sustancia y en poder. Y como conclusión tercera, en todas sus cartas, Pablo habla mucho del Espíritu Santo y especialmente en Romanos 8, donde enseña que mora en, vivifica a, ayuda a, guía y testifica a los creyentes en Cristo. Y sería propicio que leemos en Romanos 8 lo que Pablo dice del Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos, comenzando con el verso 5. Romanos 8, comenzando con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no puedan agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es otro punto posible para poner para el CH, no creo que estaba en la lista. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Nos ayuda, eso sí tuvimos, nos ayuda en herir nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es la obra del Espíritu Santo, la glorificación. Así que aquí Pablo menciona varias de las cosas que hemos puesto en nuestra lista de que vivifica al creyente, de que mora en el creyente, de que guía al creyente, de que ayuda al creyente. Esto es un pasaje sobre todo el capítulo 8, especialmente sobre el Espíritu Santo en las Escrituras de Pablo. Y me gustaría mencionar también que según tenemos en inglés un grupo de músicos que se llamaban en su tiempo Peter, Paul and Mary, Pedro, Pablo y María. Así que me gustaría dar oportunidad a estas tres personas bíblicas dar su testimonio, y María lo da en el capítulo 1 de Lucas, donde el verso 35 dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos las tres personas de la deidad en la experiencia de María, Madre de Jesucristo. Respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo, 1. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. 2. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, 3, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vamos a dar lugar a Pedro. A ver si tengo el texto. En el capítulo 1 de primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1 y el verso 2. Primero de Pedro 1, 2. Dice así. Comenzamos con el verso 1 para tener el contexto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Aquí podemos ver, elegidos según la presencia de Dios Padre. 1. En santificación del Espíritu. 2. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. 3. Tenemos el testimonio de María, tenemos el testimonio de Pedro, de Pablo, y en cuanto a Pedro, hay cantidad de referencias a las tres personas, pero sería propicio leer en el capítulo antes. Primero de Corintios 12, comenzando con el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Noten las palabras, el Espíritu es el mismo. Aunque hay varios dones, el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Noten, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Claramente, Pablo con María, con Pedro, está creyendo en tres personas de la deidad. El Espíritu, el Señor Jesucristo y Dios Padre. Otros versos que dan las tres personas en Pablo también son Romanos 15, 16, donde habla de Jesucristo, del Evangelio de Dios y del Espíritu Santo. Lo que leímos en 1 de Corintios 12, que los tres son, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Y 2 de Corintios 1, 3 también habla del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y el Dios de, a ver, lo leemos, 2 de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El consolador está también en este verso 3 de 2 de Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y para terminar, podemos leer la bendición última de 2 de Corintios
en el verso 14 del capítulo 13, segundo de Corintios 13 y el verso 14, donde Pablo termina con estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es claro en los escritos de Pablo, como fue en Génesis, como fue en Salmos y Proverbios, y como veremos también en Apocalipsis, y como hemos visto en los 4 evangelios, que son 3 personas de la deidad. Es cierto que Pablo menciona muchas veces el Padre y el Hijo y no menciona el Espíritu, pero hemos visto suficientes referencias. Los que te ponen un verso diciendo Padre e Hijo, está bien, pero no son los únicos. Tenemos varias pruebas de que Pablo, como los demás partes de la Biblia, creen, como dice aquí, la gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. Y la comunión del Espíritu Santo. 3. Sean con todos vosotros. Amén. No debe haber más pleito en cuanto a estas cosas. Es tan clara en toda la Biblia que son 3 personas de la deidad, y los que se oponen a esto están poniendo ideas erróneas, herejías, que están tratando de usar versos para probar cosas que no son ciertas. Hemos visto claramente y veremos otra vez en Apocalipsis en la semana que entra. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermano Ricardo Marín. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Ricardo Adasme si hay alguna pregunta el día de hoy. Buenas tardes, hermano Ricardo. Sí, hola hermana Leni. Sí, aquí hay una pregunta. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿En qué consiste ese sello con el cual el Espíritu Santo sella al creyente? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un sello dado a los creyentes, no a los incrédulos, y es para el día de la redención, o es decir, durará hasta el día de la redención. En el mismo libro de Efesios hablaba de este sello en el capítulo 1, donde podemos leer en los versos 11 al 14. En él, Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, es Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo Jesús, el Padre nos ha predestinado. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo dice: yo y los creyentes que andan conmigo, los creyentes que hay en Jerusalén, ya hemos creído y somos para la alabanza de la gloria de Dios nosotros los que primeramente esperábamos, hemos creído en Cristo. Ahora va a pasar a hablar de los de Éfeso. En él, en Cristo Jesús, también vosotros, los que están en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, tuvieron que escuchar primeramente la palabra, el evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el sello de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vendrá el día cuando es la glorificación. Pero hasta que venga el sello de Apocalipsis 7, el sello del Dios vivo, somos sellados con el primer sello, el sello
de Efesios 1:13 y 4:30. Leemos de nuevo 13 y 14 del primer capítulo de Efesios. En él, Cristo Jesús, también vosotros, los que están en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es algo prometido, es el primer pago, es el anillo de noviazgo, ¿no? Es la promesa dado. Tú vas a ser la novia de Cristo y ahora estás prometido, ¿no? Y dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, es una promesa que es las aras, el primer pago, el principio, el garante, es las aras de nuestra herencia. La herencia todavía esperamos, está guardado en el cielo. Es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este sello, entonces, es el sello del don del Espíritu Santo que es dado a todo aquel que cree el Evangelio. Y es dado cuando uno cree y mientras sigue creyendo. El otro sello es el sello del borrar de los pecados en el juicio final. Amén. La otra pregunta dice, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? Hablen un poco más recio, por favor. La otra pregunta dice, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? ¿De qué manera? Pues como es una persona, ¿cómo entristezamos a una persona? Haciendo algo que no le agrada, ¿no? Y lo que agrada al Espíritu Santo es dar gloria a Cristo. Lo que agrada al Espíritu Santo es mostrarnos nuestros pecados, mostrarnos la justicia de Cristo, hablarnos del juicio venidero. Esas son las cosas y todas las cosas que hemos puesto en la lista larga de la obra del Espíritu Santo, esas son las cosas que Él quiere hacer, de revelarnos la verdad, de atestiguarnos, de guiarnos. Entonces, ¿cómo puede, en cuanto a guiar, entristecer? ¿Es entristecer o entristecer? Entristecer, ¿no? Entristecer al Espíritu Santo, pues Él dice, ese es el camino, anda en Él, y tú somos otro camino. ¿Cómo va a sentir una persona si tu papá te dice, anda en este camino y tú tomas otro? Le va a entristecer, ¿no? Y esto entonces es no obedecer al Espíritu Santo que nos va guiando. Dijo a Pablo que no entrara a Galacia. Pablo pudo haber resistido al Espíritu y entrado a Galacia, pero el Espíritu quiso que fuera a Europa. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Donde estaba la vendedora de púrpura. Pues ahí en Troas, el Espíritu los mandaba a Europa, ¿no? Y Pablo pudiera haber resistido, y si hubiera resistido, hubiera entristecido al Espíritu Santo. Amén. Hermano Ricardo, ¿se puede perder el sello que coloca el Espíritu Santo en el creyente? Ok. ¿Se puede perder el sello que el Espíritu Santo coloca en el creyente cuando el creyente entristece al Espíritu Santo? Porque como usted bien decía acá, este sello es puesto en el creyente. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de algún creyente que llegó o pasó por esta experiencia de entristecer al Espíritu Santo? ¿Se puede perder ese sello? Sí, hay ejemplos y los mencionamos en los estudios que hicimos sobre la justificación por la fe. El sello final no es posible perder, pero el sello de las aras sí es posible. Cristo dijo que todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, como dice yo creo en Mateo 12, pero no vamos a decir que
entristecer, se va a perder el sello, porque el noviazgo no se termina cuando hay diferencias, ¿no? Cuando uno hace triste a la otra, no quiere decir fin del noviazgo. Pero cuando uno va a su compañera y dice, tenemos tal fecha para el matrimonio, pero ya no quiero casarme contigo, se puede terminar el noviazgo. Entonces es posible perder ese sello siendo cosa hecho voluntariamente. Como en el Antiguo Testamento habla de un hombre que voluntariamente hizo algo contra la ley de Dios y lo hizo abiertamente ante todo el pueblo. Salió el día sábado para juntar leña y Moisés preguntó a Dios qué debo hacer, y la respuesta fue que tenía que ser eliminado del pueblo de Dios. Entonces es posible, como estudiamos también en Hebreos, es posible perder la justificación por la fe que uno ha recibido, pero hemos visto en Romanos, en Hebreos 6, que habiéndolo perdido, no es posible recobrarlo de nuevo. Así que dice la escritura en Pablo y en otras partes, ten cuidado, no recuerdo las palabras en español, no recuerdo, pero la idea es ten cuidado que no caigas, ¿no? Entonces es posible caer de la gracia, y eso hemos hablado mucho en los estudios sobre la justificación por la fe. Es posible entristecer al Espíritu Santo hasta tal punto que se aleja de ti, pero no entristecerlo con cualquier cosa, sino tiene que ser algo abierto y voluntario de no escuchar su voz y seguir endureciendo el corazón hasta que se da el ataque de corazón y se pierda el sello inicial.